Como en el cielo. Qué nombre, como en el cielo. Es una expresión que estamos recuperando como iglesia. Sabemos que esa expresión se extrae principalmente de la oración del Padre Nuestro. Que sea tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La pregunta que tenemos que hacernos como para comenzar es, ¿y cómo es en el cielo? Y eso es lo que tenemos que identificar detrás de cada palabra. No dar por sentado de cómo es en el cielo, porque cuando nos apuramos a pensar cómo es en el cielo, caemos en el riesgo de suponer cómo es en el cielo. Y si hay algo que desde el principio Satanás, la serpiente y todo el sistema institucional de las tinieblas ha trabajado, es que el hombre mire para abajo, que el hombre no mire para arriba. Que el hombre no logre entender y comprender lo que significa el cielo. Porque en el sueño de Dios la tierra es la expresión del cielo. Y lo que el hombre ha hecho al escuchar a la serpiente es autonomía, independencia, anarquía. Y la condición de las naciones hoy es la ausencia del cielo en la tierra. Pero la verdad no es ausencia en términos de estar, es ausencia en términos de manifestación. La tierra no sufre de ausencia en el cielo porque la cruz garantizó que el cielo y la tierra vuelvan a ser uno. Lo que se necesita no es que el cielo esté en la tierra, lo que se necesita es que los portadores del cielo vivan una vida celestial para que puedan expresar la realidad que está dentro de ellos. Anoche tuvimos el privilegio de estar en la ciudad de Villa Constitución y agradecemos a los pastores Raponi, con el Consejo de Pastores, la tremenda convocatoria que hicieron. Hermoso fue estar allí con tantos pastores. Muchas gracias, Mónica, Andrés, por el trabajo que han hecho. Y compartimos algunas cosas, como por ejemplo, dando a entender el valor que tiene no solamente ser portador de Cristo, sino la expresión de lo que portamos. Y ahí se encuentra la diferencia entre la fe en el Hijo de Dios y la fe del Hijo de Dios. Son dos dimensiones diferentes. Como hijos de Dios recibimos fe en su nombre para ser salvos, fe en su nombre para ser sanos, fe en su nombre para ser portadores del perdón. Recibimos fe en su nombre. Pero ¿cómo pasar de la fe en su nombre al desafío extraordinario de no solo tener fe en su nombre, sino ahora vivir bajo la fe del Hijo de Dios? Y compartiendo la palabra y explicando por las Escrituras que no necesito ningún precio a pagar para tener fe en su nombre, porque nos fue dado su nombre por gracia. No nos fue dado por mérito. El Espíritu Santo nos reveló su nombre. Nadie puede confesar el nombre de Cristo si no es por el Espíritu del Señor. No fue algo que nosotros hicimos. Recibimos fe en su nombre por la operación del Espíritu del Señor. Pero operar en la fe del Hijo de Dios es diferente. Porque para operar en la fe del Hijo de Dios se antecede una expresión. Crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Claro, para vivir en la fe del Hijo de Dios se necesita morir a uno mismo. Si pudiéramos ver que fe en el Antiguo Testamento tenía un sentido, la fe en su nombre es otro sentido y la fe del Hijo de Dios es otro sentido. Y que las gracias ministeriales, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros colaboran para que lleguemos a la expresión más nítida de la fe, que es la fe del Hijo de Dios. ¿A dónde fuimos llamados? Fuimos llamados a experimentar, a vivir la fe del Hijo de Dios. Pero para esa operación se necesita
aprender a morir a uno mismo. Y eso sí, es el proceso inevitable para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ver como Él ve. El sueño de Dios no es que un hombre diga lo que vio y todos los demás corran. El sueño de Dios es que todos veamos lo mismo. Pero para que todos veamos lo mismo, todos tenemos que pasar por el mismo lugar que pasó nuestro Señor. Quiero ver lo que Jesús vio, entonces tenemos que pasar por donde Jesús pasó. Hay demasiadas invenciones, de hecho hay citas bíblicas que veremos en estos días, de cosas que parecen que se van repitiendo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y también en nuestros días acerca de muchas invenciones, de muchos inventos, de muchas copias. La Escritura dice, revelando el carácter de Dios, yo estoy en contra de los que copian o roban la visión de sus hermanos. No, eso es terrible. Eso es terrible. Yo estoy en contra. Hermano, el mundo disquero evangélico, el mundo de los predicadores evangélicos frente hoy a la copia, sería terrible si empezara un operar divino sobre todo lo que es copia. Porque no es lo mismo copiar que ver. Y Dios está en contra de toda copia. Esta noche necesito empezar un poquito negativo. ¿Me permiten? ¿Me levanta la mano para saber si me acompaña? Necesito empezar un poquito negativo. Pero empezar negativo no es terminar negativo. Empezar negativo significa empezar en lo que tenemos que derribar para que esto se vuelva original en todos nosotros. La iglesia necesita salir de la idiotez. Idiota para nosotros es una palabra con un sentido que no es el mismo sentido bíblico. Por eso el subtítulo de este mensaje se llama Idiotas o Inspirados. No pirados para los argentinos, inspirados. Idiotas o inspirados. Busqué en portugués si significaba lo mismo la palabra idiota. En portugués y español significa exactamente lo mismo, pero vamos a ir al inglés. Significa lo mismo. El problema es que se le da un sentido hoy que no es el sentido que tienen las Escrituras. Así que dejemos que la palabra trabaje y que podamos identificar por arrepentimiento al idiota que está en nosotros. Porque este idiota no lo tenemos que buscar en otro, este idiota hay que buscarlo en uno. Esta noche oramos y rogamos al Espíritu Santo, y lo dijimos anoche en la predicación, que Dios nos conceda arrepentimiento de ser idiotas. Claro, si llevamos la palabra idiota al insulto, es probable que nos ofenda por demás, pero si llevamos a la palabra idiota al lugar que lo tenemos que llevar, entonces es probable que estemos a la puerta de una generación que vea al Señor en su majestad, en su autoridad y en su gloria. Despedite del idiota que quiere gobernar tu destino y abrite a la inspiración más gloriosa del Espíritu de Dios para estos días. El título de este mensaje se llama Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21. Por cuestiones de tiempo, no puedo mostrarle algo que muchos de ustedes conocen. Me mostraban ahora en Barcelona al pastor Thor. Al pastor Thor, que con una masa toca a la gente para que la gente se caiga. La lista de idiotas. Otro haciendo como karateca,
tirando patadas y la gente cayéndose y levantándolo como 10 veces del suelo. Me han mostrado, y yo digo, ¿para qué me muestran esto? No, es que Dios estaba construyendo el destruir al idiota que está dañando a la iglesia. Y lo vamos a ir viendo juntos. Le pido en el Señor que reciba esta palabra con todo su corazón, porque a ser libre del idiota, Dios te usará para liberar la idiotez que opera en nuestra generación. Y habrá más gente contemplando su majestad que siguiendo a los idiotas. Reciba esta palabra. Habrá más gente contemplando su majestad que siguiendo a idiotas. Lugares se van a vaciar porque su majestad atraerá a los pobres en espíritu. Y los idiotas no podrán retener a la gente con más inventos, con más fábulas, ni con más mentiras. No podrán manipular más porque Dios se ha determinado mostrar su majestad por medio de la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada ¿de dónde? Del cielo, cuando estábamos con Él en el monte. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre, en esta noche, reunidos en tu nombre, bautizados en tu nombre, reunidos en Cristo, bautizados en el nombre de Cristo, reunidos en el Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, rogamos ser llevados más profundo por tu voz, por tu voz, por tu voz, por tu voz, la voz que establece todas las cosas, la voz que remueve lo conmovible para que permanezca lo inconmovible, para que el reino genuino, el reino poderoso, el reino inconmovible, el reino justo, el reino que produce paz y gozo, se ha visto en estos días de tanto desorden y confusión. Señor, ha aumentado la idiotez en nuestra generación. Pero oramos, Señor, oramos por cada hombre y cada mujer que te ama de verdad, inspirados por el Espíritu Santo, que no se han resignado a ver otra cosa que no sea tu rostro, tu gloria y tu majestad. Reciban en esta generación una mayor dosis de tu gracia y de tu Espíritu, para que con denuedo hablen tu palabra y puedan traer por inspiración del Espíritu tu verdad, la verdad que limpia, la verdad que santifica, la verdad que convierte las mentes y los corazones, la verdad que libera de lo que no eres tú, la verdad que produce una visión más clara del cielo en la tierra. Oramos por los hombres y las mujeres que te aman con corazón sincero, que te aman apasionadamente, que te buscan incansablemente, que sus lágrimas no dejan de correr delante de ti por ver la manifestación gloriosa de una iglesia que te expresa en su realidad, en tu belleza y en tu hermosura.
Señor, concédenos luz para desinstalar de nosotros lo que también por tu gracia podemos desinstalar en nuestra generación, en nuestros días. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Estamos en presencia de una escuela. Solemos decir que entender los ambientes es preparar nuestros corazones para el ambiente. No es lo mismo un alineamiento que una escuela. No es lo mismo una conferencia que una escuela. No es lo mismo la PET que una escuela. El nombre define lo que debemos esperar en el lugar. Y estos días necesitamos un ambiente de escuela, donde sabemos que la escuela produce frustración en el estudiante, porque justamente la escuela viene a proporcionar lo que el estudiante no sabe. La escuela viene a producir la capacidad de reconocer lo que ignorábamos, y Dios nos está introduciendo y nos quiere introducir a cosas que desconocemos y que a nuestra mente natural es probable que parezcan locura. Pero Dios nos está introduciendo por su soberana voluntad y porque ha visto corazones abiertos para poder ser introducidos. Y acompáñeme desde el principio con el espíritu del ambiente. Llamémonos a la ignorancia para que Dios nos pueda enseñar. Llamémonos a la ignorancia para que Dios nos pueda hablar más allá de las palabras del predicador o la predicadora, del maestro o la maestra. Llamémonos a la ignorancia porque nos conviene llamarnos a la ignorancia para no cerrar nuestras mentes y corazones a cosas que pensamos que sabemos y solo tenemos la información, no la experiencia. Llamémonos a la ignorancia juntos. Este pasaje de Segunda de Pedro merece toda una presentación minuciosa de palabra por palabra. Y ruego que el Señor despierte esta carga en tu corazón para poder hacerlo. Quiero detenerme en el verso 16 y verso 20 y 21 como los pasajes centrales en esta primera parte. Porque no os hemos dado a conocer, wow, tremendo, tremendo, porque no os hemos dado a conocer. Comienza con una clara expresión de alguien que lo que va a hablar no lo va a hablar de oídas. De que quien va a hablar está determinado a expresar. Y hermano, que el apóstol diga no os hemos dado a conocer y lo que va a hablar ahora es porque sí hay mucha gente que habla de lo que no ha visto. Que no habla lo que debiera de hablar y de la forma en que debiera de hablar. Dice, siguiendo fábulas artificiosas, sino como quien habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pregunta, ¿has visto su majestad? Anoche hablamos de la fe que produce buenos testimonios. No es lo mismo la fe que produce buenos testimonios que haber visto su majestad. Haberlo visto sanar mi vida no quiere decir que he visto su majestad. Son dos cosas diferentes. Haber visto señales, prodigios, maravillas no significa haber visto su majestad. Haber visto provisión en determinada área de mi vida no significa haber visto su majestad. Mucha gente ha visto muchas cosas del Señor, pero no ha visto su majestad. Ver su majestad es el desafío más grande de la iglesia. De hecho, en la carta a los hebreos, el autor a los hebreos ruega, suplica, clama que los santos contemplen su majestad, porque se quedaron con una imagen de Jesús que no pertenecía a su majestad. Se quedaron con una imagen de Jesús que nada tenía que ver con la dimensión de quién verdaderamente Jesús era. Y no le faltaban evidencias de pensar que Jesús era el Hijo de Dios. Pero haberlo visto en su majestad es otra cosa diferente. Nosotros no hablamos por fábula. Nosotros no hablamos por enseñanza. Dice Pedro, nosotros hemos visto
su majestad. Verso 20, entendiendo primero esto, mire, cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dice entendiendo primero esto, significa que todo lo demás queda en segundo plano. Entendiendo primero esto pone y marca una medida de decir, si no entiendo esto, lo demás no lo voy a entender. Necesito comprender primero esto. ¿Y qué es lo primero que debo entender? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es ¿de qué? De interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lunes, hoy es lunes, hoy es jueves, lunes creo que fue, martes. Me despierto muy temprano, casi no logré dormir nada a las 2 de la mañana y escucho esta palabra, idiota, idiota. Como muchas veces surgen predicaciones de la misma forma, el Espíritu Santo hablándome, idiota, idiota, idiota. Recuerdo haber estado en una reunión donde alguien habló un minuto de una palabra, idiota. Y viene la imagen, la palabra idiota, idiota. Y digo, Señor, ¿qué es esta palabra? ¿Qué es lo que me estás queriendo mostrar? E inmediatamente recuerdo esta expresión, no es de interpretación privada. Y comienzo a buscar, no es de interpretación privada hasta llegar a este pasaje bíblico. Y comienzo a buscar la palabra interpretación. ¿Qué quiere decir interpretación? Hasta que llego a la palabra privada. La palabra privada. En su origen griego, usted lo puede buscar en su celular y en su computadora, es la palabra idiotes. Privada. Idiotes. Usted puede buscarlo en su computadora, en su celular. Poner la palabra en griego privado. Está la palabra idiotes. Idio sería en griego, que en español es traducido a idiotes, que significa idiota. El término idiota es utilizado como un adjetivo calificativo. Un idiota es aquel individuo que hace sentir mal a las personas que tiene alrededor, ya sea con una actitud o un comentario. El término deriva del idiotes, cuyo significado es privado. La primera vez que se utilizó la palabra idiota fue en la antigua Grecia. Era utilizada para apuntar a aquellos individuos que no tenían interés en la política actual. Cuando se utiliza la palabra idiota, se hace de manera despectiva hacia el otro. Se suele pensar que el idiota no posee inteligencia, así como tampoco entiende qué sucede alrededor. Al ser un idiota y no entender, la persona es apartada de la sociedad, generando un malestar en la misma. Es una persona que no posee educación y por lo tanto falta de inteligencia. En la antigua Grecia, el hombre sabio era aquel que se preocupaba por la política. Por lo tanto, aquellas personas que no lo hicieran se consideraban idiotas. Siguiendo esta línea, los epicúreos eran personas idiotas frente a los griegos, ya que estos filósofos creían que la política era la causante de los problemas de las personas y de su sufrimiento. El origen de la palabra idiota es griego, que significa privado o personal. Esto quiere decir que la persona idiota es aquella que solo se interesa por una cosa, sí mismo. Que se interesa por una sola cosa, sí mismo. Sus bienes e intereses personales son lo que más preocupación les causa. No tanto así como su entorno y los problemas a nivel de sociedad, ya sea como la política. Etimología de idiota. Déjeme construir el pensamiento para trabajar sobre esto. Etimología de idiota. La palabra idiota proviene de esta expresión idios para referirse a aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos, sino solo de sus intereses privados. Va a ir cambiando la expresión, no es de interpretación privada. Va a ir cambiando el sentido. Si usted va escuchando, va a ir cambiando el sentido. Una de las palabras para idiota es uno privado de la luz. Uno privado de la luz. No hay luz de Dios
para los que en el Evangelio tienen intereses personales. Cámbiele interés personal ahora a la palabra y póngale la palabra idiota. Tampoco hacía falta que digan amén. Una de las palabras para idiotas también es inexperto. Alguien que no es un experto, que no es un adiestrado. Idiotes, la expresión del Strong G2398 para los que buscan, es una persona privada, es una persona ignorante, es un simple oyente, tosco, indocto. Segunda de Corintios 11:6, si quieres buscar el primer pasaje. Segunda de Corintios capítulo 11:6. Pablo está calificándose a sí mismo como alguien que no es idiota. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 6. Esta calificación de Pablo tiene mucho sentido para los corintios. Dice Segunda de Corintios 11:6. ¿Lo tiene? Lo leemos juntos, en voz alta si puede hacerlo. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Quiere decirlo fuerte conmigo, por favor? Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Aunque su manera de hablar tal vez pareciera violenta, la realidad es que él no era un idiota porque él hablaba lo que él conocía, verdaderamente conocía. El punto central no es el timbre de la voz del predicador, ni suave ni fuerte, sino la medida del conocimiento del que habla. Si el que habla conoce o no al Señor. Y él está dejando en claro, aunque mi forma de hablar y mis palabras parezcan tosco, no lo soy en el conocimiento, lo conozco. Y toda la escritura apostólica de Pablo da a entender el conocimiento que él tiene acerca de su persona. Hechos capítulo 4, verso 13, hablando de los discípulos, si quieres buscarlo conmigo. Este pasaje es tan consolador, tan inspirador. Hechos capítulo 4, verso 13. Si lo tienes, por favor, di que sí. Léalo fuerte con nosotros. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran, ¿qué? Hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mientras cada vez más en el Evangelio se prepara una generación cada vez más alta en el discurso, cada vez más idiotas se vuelven los creyentes por escuchar a gente que no conoce al Señor. Y Dios está levantando gente que no impresiona a nadie en su manera de hablar, pero lo han visto, lo han conocido, lo han contemplado, tiemblan ante su presencia y sus corazones arden por Él. Están rendidos delante de Él porque lo han visto a Él. No en su plenitud, pero lo que han conocido de Él lo han apasionado y lo han hecho presos de Él. Es la capacidad discursiva, es la medida del conocimiento de su persona, es el conocimiento de su gloria y de su majestad. Vamos, jóvenes, no aprendan un discurso de sus mayores, conózcanlo a Él, que las noches parezcan segundos al contemplar su hermosura y su belleza. Vamos, hermanas, contémplenlo a Él, porque cuando lo contemplamos, las cosas de la tierra quedan bajo gobierno. Hay una iglesia que por mirarlo a Él somete las circunstancias al gobierno del Señor y nada lo para, nada lo para.
Nada lo para, nada. ¿Por qué? Porque ellos no son idiotas, no son inexpertos, no son ignorantes, no hablan de oídos, lo están conociendo a Él. La filosofía de Cristo no transforma nuestra generación. El conocimiento del Hijo de Dios, sí. El conocimiento del Hijo de Dios, sí. Produce lo que la tierra está esperando ver. Y de verdad lo vamos a vivir para la gloria de su nombre. Hay personas que están privadas de luz por voluntad de Dios. Al idiota Dios le priva de luz. Porque la luz viene para los humildes de corazón. ¿Sabe qué es un idiota? Es alguien que se pone a hablar porque escuchó pero no vio. Se pone a filosofar sobre lo que escuchó, pero no lo vio. Y el que cree que puede hablar porque oyó, comienza a meterse en cosas que Dios mismo lo deja sin luz. Dios mismo lo deja. Señores, hay una sentencia para los idiotas. Y es ser privado de luz. Pero hay una sentencia para los quebrantados. Para los que derraman lágrimas y dicen, Señor, yo te quiero ver. Abre mis ojos. Yo quiero quedar estremecido por tu realidad. No es una filosofía, señores. Es su majestad. Es su majestad. A lo largo de las cartas apostólicas, como el libro de los Hechos, aparecen personas que querían las cosas de Jesús, no lo querían a Él. No lo querían a Él. No les interesaba a Él. ¿Qué diferencia hay entre el mago Simón y un cantante que quiere hacerse famoso con canciones cristianas y vender discos? Brasil ha sido esto, una escuela para mí. Nunca imaginé que tal cosa podría existir. Que alguien quisiera cantar para vender discos. Que alguien quisiera escribir libros para vender libros. Tenés que ser muy idiota para producir cosas y negociarlas. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que quiere negociar y un mago que te dice, véndeme el poder? Juicios en Brasil, entre bandas cristianas, juicios millonarios, es mi canción. ¿Cómo vas a cantar mi canción? 10 millones de reales, 3 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia con el mago? Dame el poder. Dame el poder. Yo te pago lo que sea. Pero solo los idiotas hacen eso. ¿Y sabe cuál es la sentencia para un idiota? La sentencia para un idiota es, te quedarás ciego. Te quedarás ciego. Te quedarás ciego. Porque el idiota tiene una sentencia, quedar privado de luz. Pero el quebrantado de corazón va de gloria en gloria. Lo mira y es transformado, lo contempla. Y cuando parece que ya lo conoce, conoce algo más. Y cuando parece que ya lo conoce, conoce algo más. Y todo el tiempo queda sorprendido por su hermosura. Todo el tiempo queda sorprendido por su belleza. Y todo el tiempo queda apasionado por él. Y su vida arde por él. Su vida quema por él. Los idiotas irán de mal en peor porque están privados de luz.
Pero hay hombres y mujeres que están siendo inspirados para ver más claro su majestad. Y lo verán en ellos, y lo verán fluir a través de ellos. Y estos dirán: lo que tengo te doy, lo que tengo te doy, lo que tengo te doy, lo que tengo te doy. A la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Irán continuamente impartiendo vida, impartiendo vida, impartiendo vida, impartiendo vida, impartiendo vida. Porque lo que están conociendo está fluyendo como inspiración. Y no como fábulas de viejas, con genealogías interminables, con un conocimiento que nada tienen que ver con su majestad. Clama ahí donde está y pídele: concédeme verte, Señor. He hablado de cosas que vi, leí, escuché, pero quiero verte a ti, conocerte a ti. Porque entonces será como en el cielo, aquí también en la tierra. Hay pasajes tan dolorosos como Jeremías 23. Ese pasaje duele. Si quiere buscarlo conmigo, por favor. Jeremías 23. ¿Cómo duele este pasaje? Jeremías 23, verso 14. ¿Lo tienes? Leámoslo, por favor. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová,
que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Léalo fuerte conmigo. Verso 30, por favor. Por tanto, he aquí que yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová que aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y que habló Jehová. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervististeis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, que te respondió Jehová y que habló Jehová. Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado, deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestro padre, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. ¿Cómo van estos personajes de mal en peor? De oscuridad a pérdidas, de oscuridad a pérdidas, de oscuridad a... No hay gloria en eso. Puede haber algún tipo de beneficio temporal y pasajero. No hay gloria en eso, no hay gloria allí. No está allí. Ni el Señor, ni su corazón, ni su propósito, ni el cielo. No está Él allí. Acompáñeme a leer, por favor. Isaías capítulo 58, verso 1 al 14. Isaías 58, verso 1 al 14. Dice capítulo 58 de Isaías, verso 1. ¿Lo puedes buscar? ¿Lo tienes? Por favor, dime que sí, si lo tienes. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿En qué estaban? En idolatría, en adulterio, que estaban fornicando, que estaban teniendo relaciones homofóbicas, homosexuales, que estaban practicando, que había que denunciar. Mire lo que había que denunciar, verso 2. Léalo conmigo lo más fuerte que puedas, por favor. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Se anima a leer conmigo el verso 3, la primera parte. Porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios responde. Dios responde. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, nunca se trató de mí, dice el Señor. Siempre se trató de ti. Nunca me buscaste por causa de mí. Todo tenía que ver contigo. ¿Se acuerda que es un idiota? Uno que solo piensa en sí mismo.
que todo lo que hace tiene que ver consigo mismo. ¿Y qué si el avivamiento que estás orando no comienza en tu congregación, pero comienza en otra ciudad? ¿Y qué si las cosas que estás pidiendo no llegan a tu casa y llegan a tu hermano? ¿Y qué si las cosas que has plantado ahora tiene que dárselas a aquel para que continúe la riega? Si nunca se trató de nosotros, siempre se trató de Él, independientemente del lugar que nos toque, independientemente de la parte que nos corresponda. Podríamos continuar todo el capítulo, es tremendo lo que Dios le dice, porque todo tenía que ver con ellos, no con el Señor. Hechos capítulo 13, versos 6 al 12. Hechos 13 del 6 al 12. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Cristo. No tiene que ver conmigo, ni mi lugar, ni donde yo llegue. Tiene que ver con Él, con Él, con Él. Hechos capítulo 13, versos 6 al 12. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Levanta tus manos por tu ciudad, levanta tus manos por la nación, levanta tus manos por esta generación, porque los estorbadores, los que confunden, los que impiden que la verdad llegue, serán removidos, serán sacados del escenario. Los que están confundiendo, los que están impidiendo que la verdad penetre, que la verdad libere, que la verdad transforme, serán removidos y nadie se acordará de ellos. Como el gobernador ya ni se acordó de este tal Barjesús que comía de su mesa. Porque cuando la verdad entra en acción, los engañadores no pueden permanecer. Señores, cuando la verdad entra en acción, aunque los engañadores tengan nombre, tengan prestigio, tengan reputación, no podrán permanecer. Porque cuando la verdad entra en acción, la verdad absorbe el ambiente, la verdad absorbe el territorio, la verdad absorbe la nación, la verdad absorbe todo. Quería estorbar a la verdad. Qué estúpido, ¿no? Qué idiota. ¿Quién puede parar el sol con la mano? ¿Qué idiota puede parar la verdad? Dios se levanta con ira contra toda injusticia que se levanta en contra de la verdad. Y será notorio, porque la verdad florecerá donde el engaño dijo: es mi territorio. La verdad aumentará donde Barjesús dijo: no voy a permitir, porque mi prestigio está en juego. Dios se ha determinado una obra extraordinaria de aumento de verdad y no puede ser detenido por el engaño. La palabra idiotas, como habla la expresión de primera de Pedro que acabamos de leer, segunda de Pedro que acabamos de leer. Escuchen esto. Esto usted lo va a encontrar, si usted investiga, lo va a encontrar. Idiota es una persona privada como opuesto a un juez, como opuesto a un gobernador, como opuesto a un rey. ¿Sabe qué era este mago? No era un mago. ¿Qué era? Un idiota. Un idiota. Otra de las clasificaciones de idiota: un soldado común en contraposición a un militar. Un militar es un soldado de oficio.
Un idiota es un soldado común, queriéndose oponer a un soldado de oficio, queriéndose oponer a un militar. Es semejante, pero no es lo mismo. Es semejante, es parecido, pero no es lo mismo. Predica igual, pero no es lo mismo. Habla igual, pero no es lo mismo. Dice las mismas cosas, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un idiota. Señor, no quiero ser un loro parlateando. No quiero hablar lo que otros hablan. Señor, yo quiero verte para que a la hora de hablar pueda hablar con el fundamento correcto de la majestad a quien estoy sirviendo. Claro que puedo y voy a aprender de otros, pero no tomaré hurtado las palabras de otros para ganar prestigio en los ambientes. No tomaré la palabra de otro para que me reciban en los ambientes, para que tenga la foto en los ambientes. No tomaré la palabra de otro para decir que yo sé lo que otros saben. No. No puedo jactarme de muchas cosas, pero puedo gloriarme de una. Que nunca me interesó ser aceptado en ningún ambiente. Porque fui aceptado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en cada ambiente es lo que soy. Sin ese o con eses. Con errores o sin errores. ¿Por qué? Porque yo sé lo que vi. Y no vi un versículo bíblico. Y no quisiera que lo que Dios nos dio por administración seamos un grupo de idiotas repitiendo como loros, pero viviendo contrario a la verdad que hemos visto. Porque los que lo están viendo tienen una evidencia. Son transformados a su imagen. Son transformados a su imagen. No lo hemos visto todo, pero lo que hemos visto nos está transformando. La repetición de este mensaje ha cerrado muchos territorios, porque cuando un idiota se para en un territorio, te cierra por un tiempo el lugar. Cuando un idiota comienza a hablar y a repetir cosas, lo que hace es cerrar el oído de las personas, porque eso hacen los idiotas. Pero cuando pisan los hombres y las mujeres que están siendo transformadas a la verdad, encontrarán, despertarán y activarán a los verdaderos adoradores que le aman en espíritu y en verdad. Los despertarán, atraerán. ¿Saben por qué atraerán? Porque el pobre de espíritu atrae la realidad que está dentro tuyo. Toque 2 o 3 hermanos, dile por favor renunciemos a cualquier tipo de idiotez. Renunciemos a hablar de lo que no sabemos. Renunciemos a repetir solo por tener el prestigio de estar en lugares, ambientes. No, por favor, no. Colóquese de pie por un minuto, después se volverá a sentar. Colóquese de pie y dile, Señor, no me permita ser un idiota para mi generación. Con temor de Dios, pídaselo a Él, por favor. Porque estos días no tienen que dejarme un nuevo mensaje para el culto de domingo. Estos días tienen que dejarme un nivel de arrepentimiento en el que pueda contemplar su hermosura. Estos días no tienen que darme un mensaje nuevo para predicar. Estos días tienen que dejarme un corazón más quebrantado. Un viejo hombre más deshecho en mí y un nuevo hombre mejor expresado. No estoy aquí por un mensaje, estoy aquí por una persona. Y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Míralo a Él, por favor, míralo a Él. Por favor, míralo a Él, míralo a Él. Míralo a Él y pídele, Señor, abre mis ojos. Hablaba de lo que no entendía, cosas que eran demasiado extraordinarias para mí. Señor, aunque no tenga palabras que ante los ojos de los hombres y de estos ambientes tengan reputación. Queremos tu realidad y no conceptos. Queremos
Abre, abre mis ojos. Abre mis ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Que se escuche ese clamor en los asientos, en las casas, en las congregaciones donde están reunidos. Abre nuestros ojos. No hablando como los que hablan con fábulas y genealogías interminables, sino como quienes han visto tu majestad. No quiero hablar las cosas que parecen correctas y vivir contrario a esas cosas. No quiero tener las palabras correctas y los intereses equivocados. Mueva sus manos delante del Señor. Dios, me arrepiento. Dios, me arrepiento. No hay prestigio en esto. En esto hay muerte. En esto hay muerte. En esto hay muerte. No hay prestigio en esto. No hay prestigio en esto. No hay. Porque nuestra única gloria es estar en Cristo. Nuestra única posición, la foto más hermosa es que cuando me miren lo vean a Él. Porque ya no vivo yo, sino que ahora Él vive en mí. Mueve tus manos delante del Señor. No estoy buscando prestigio ni... Solo quiero verte y darte a conocer. Gaby, ayúdame por favor en este momento. Manténgase unos momentos así. Manténgase unos momentos así. Porque ya la gente no sabrá si fue Juan, si fue Pedro, si fue Pablo, si fue María, si fue José, si fue Gabriel. Ya no, la gente no sabrá. Porque cuando todo le estamos viendo, todo le estamos impartiendo y todo le estamos dando a conocer. Mantén tu corazón en oración por un minuto más, por favor. Se necesitó un Jeremías que fuera un estándar de justicia frente a los falsos profetas. Se necesitó un Pablo para que un Bar Jesús sea removido. Se necesitó un Pedro para que un Simón el mago fuera removido. Porque siempre que se levanta un estándar de verdad, el engaño es removido. Siempre que se levanta un estándar de verdad, la apariencia de piedad quedará al descubierto. Como es en el cielo. En el cielo hay un trono y uno sentado en su majestad. La majestad de aquel que está sentado en el trono. Podemos presuponer que los 24 ancianos son los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, pero solo podemos presuponer. Porque cuando Él es visto, nuestros rostros ya no son importantes. Que el único rostro que veas sean a ti, Señor. Tú eres el cielo. Tú eres el cielo. Tú eres el cielo. Tú eres el cielo. Toma asiento por unos minutos más. Me quedan 8 minutos y quiero terminar.
La interpretación no es para los idiotas. La interpretación es para los inspirados por el Espíritu Santo. La interpretación no es para los idiotas. Los idiotas buscan un mensaje. Los inspirados buscan una persona. Los idiotas buscan cosas. Los inspirados cuando abren, lo ven. Y lo van viendo, y lo van viendo, y lo van viendo, y lo van viendo. Y no sé cómo pasa, porque no es obra de hombre. Si fuera obra de hombre podríamos explicarlo, pero es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo haciéndolo. Es el Espíritu Santo mostrándolo. La única interpretación privada, legítimamente hablando, es la del Señor. Él es el que tiene la autonomía, el derecho absoluto de darnos la interpretación de las Escrituras. Él es el único que puede revelarnos, mostrarnos su persona. Por eso que cuando tú le amas a Él, Él te conecta con las Escrituras. Cuando tú le amas a Él, Él te conecta con su palabra. Porque si me amas, guardarás mis mandamientos. El amor por Él te lleva cada vez más aquí. Y lo ves más aquí y lo amas más. Y cuanto más lo amas, más te lleva aquí. Y no puedes salir de ese círculo de amor. Pero no es un círculo vicioso ni un círculo cerrado. Es un círculo como una espiral ascendente. Es un círculo que va creciendo y creciendo, y más Biblia, y más espíritu, y más congregación, y más servicio, y más amor, y más escritura, y más servicio, y comienza a ser un círculo ascendente. Cuando te quieres acordar, no puedes medir tu radio de influencia, porque no fuiste tú, fue Él. Tú creciste en Él y Él creció en ti, y Él determinó hasta dónde tu vida llegaría. Que cuando vas creciendo en Él y Él va creciendo en ti, el círculo se amplía. El círculo se amplía. El círculo se amplía. Y no eres tú promoviéndote. Es Él dándose a conocer por alguien que está siendo inspirado directamente por Él. Hay un pasaje que el Espíritu Santo nos mostró y está en Romanos 14:4. En griego suena semejante a algo parecido a esto. To, idio, kirio, estekei, piptei. Y significa: el honor reside en el juicio del amo. Es lo que dice Romanos capítulo 14, verso 4. Romanos capítulo 14, verso 4. Si lo puedes buscar conmigo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Sabe cuál es la palabra que más se repite en el Romanos capítulo 14? Es la palabra juzgar. Es la palabra juzgar. Usted la va a ir encontrando desde el verso 1 hasta el final. La palabra juzgar. El honor reside en el juicio del amo. Es Él. Es lo que Él decide. Es lo que Él quiere. Es su voz la que deseamos. Es su persona, es su determinación. Caín pensó:
Y dijo, si Dios levanta a Abel, yo lo mato. Y lo mató. Pero es Dios quien decide quién lo da a conocer. Mató a Abel, pero no mató su sacrificio. Lo quitó de sus días, pero no lo quitó del propósito eterno. En Hebreos capítulo 11 se habla de Abel como que le está vigente por su sacrificio. Porque ¿cómo haces tú para definir a quién Dios va a levantar? El idiota compite. El idiota está preocupado cuál va a ser su lugar. El idiota está preocupado. ¿Qué lugar voy a tener? ¿En qué posición me van a poner? El que está apasionado por él no, porque sabe que ese juicio pertenece al amo. Y que Dios puede levantar al caído, y en un momento levantar al caído significa que el caído de hoy sea el rey de mañana para todo Israel y para todas las naciones de la tierra. Lo que estamos conociendo no nos permite juzgar desde nuestro juicio. Por eso oramos que Dios levante una generación con el criterio del Hijo, que pueda juzgar desde el Hijo. Porque cuando juzga desde el Hijo, el Juan Marcos que no sirvió ayer se vuelve útil para el ministerio hoy. Hay muchos juicios personales entre nosotros que nos hieren, que nos lastiman. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué ellos? ¿Por qué esta familia? ¿Por qué el de que está allá? ¿Qué tengo que llamarme así para lograr determinadas cosas? ¿Qué necesito hacer para estar en esos lugares? Viejo, no tenés nada que hacer y tenés todo que hacer. Nadie compra lugares. No hay diezmos. No hay ofrendas. No hay pactos que te compren un lugar. No hay nada que se compare a un corazón contrito y humillado. Porque todo el tiempo que alguien se pregunta, ¿y cuándo a mí? Es el tiempo que pierde en la vida para dedicarse a conocerlo a Él. ¿Sabe lo que más anhelo en la ELA? No predicar. Dejar al lado mis predicaciones y escucharlo a Él. ¿Sabe lo que más anhelo en la conferencia que somos invitados? No predicar. Escucharlo a Él, verlo a Él, mirarlo a Él. A veces dentro mío y solo el Señor sabe la cantidad de veces que digo, Señor, si no tuviera que predicar, yo podría estar totalmente arrojado ahí, desesperado por tu persona. Porque, ¿sabe? No hay prestigio en estos lugares, solo hay responsabilidad. No es prestigio, no es prestigio, es responsabilidad, es responsabilidad. ¿Sabe cuál es la responsabilidad? De garantizar que un idiota no hable, que hable un ser inspirado por el Espíritu Santo. Señor, mata al idiota que está en mí, porque solo soy un administrador de esta casa paterna, pero tú eres el Señor de esta casa. Que mi idiotez no impida que tus hijos te vean a ti, que tu iglesia te vea a ti. Solo un idiota quisiera este lugar. Solo un idiota. Solo un idiota quisiera tener un micrófono. Solo un idiota. Porque de cada palabra que decimos se nos será pedida cuenta. Por eso me habrá escuchado sobre algunos asuntos decir sobre eso no sé. ¿Qué pensás de eso? Sobre eso no sé. No sé.
porque prefiero reconocer mi ignorancia que pasar por un idiota hablando de lo que no sé para que alguien piense que yo tengo conocimiento. Muchas conversaciones con ese muchacho llamado Jonathan, horas, días, meses, años, hasta el día de hoy. Preguntas que no sé cómo contestar. Y que en nuestro vínculo no me interesa ni te interesa que yo las sepa. Solo idiota quisiera este lugar. Señor, si tú no nos das y tú no nos llevas, déjame tranquilo donde estoy, porque mirarte a ti es mi deleite. Pero el día que Dios te ponga, levanta tu mano y muévela delante del Señor. El día que Dios te ponga, mueve tus manos y celebra al Señor. Habrá una impartición de vida en los ambientes. El día que Dios te promueva, habrá vida, habrá vida, habrá vida, habrá vida, habrá vida, habrá vida. Hablarás en lengua, hablarás en español, estarás en silencio, soltarás un micrófono y todo el lugar se llenará de él. Porque no hay un idiota con un micrófono, sino que hay alguien que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Para donde vamos a entrar y lo que vamos a expresar, necesitamos garantizar esta noche, crucificar al idiota. Para donde vamos a entrar y lo que Dios hará con su iglesia, tengo que estar determinado, listo, preparado para crucificar al idiota. Señor, no quiero nada de ese individuo en mí. No quiero nada de alguien que se sienta bajo la presión de tener que hablar cosas que no ha visto, que no ha comprendido, que no se le ha revelado de tu persona. Prefiero parecer simple a los oídos de los hombres, pero real en la impartición del Espíritu. Real en la administración del Espíritu, porque entonces lo que se ha vuelto real se imparte como realidad. Y lo que se imparte como realidad funciona, iglesia. ¿Quieres colocarte sobre tus pies? Mis hermanos, es una verdadera idiotez querer interpretar algo espiritual, algo eterno, algo divino y celestial, si primero no se ha visto al Señor. Porque si no se ha visto al Señor, solo tengo versículos bíblicos. El Señor habita la eternidad. El Señor es el Señor del cielo. Él habita el cielo. Y lo he llenado todo de Él. Puedo leerme todos los versículos de eternidad y sin conocerlo a Él, nunca ser gobernado por su eternidad. La evidencia de que hemos tocado su eternidad es que ya la muerte no nos preocupa. ¿Qué vas a matar de mí si esto ya está crucificado? ¿Qué podés matar? La muerte, los lugares, las personas, las amenazas, las intimidaciones ya no tienen efecto. Porque al tocar al Señor tocaste su eternidad. Queremos reprender a los demonios de temor a una generación que no ha visto al Señor. Se quiere ser libre del temor, pero del temor no se sale renunciando, del temor se sale conociendo a aquel que nos hizo libre de la esclavitud de la muerte y del temor. Ya no vivimos más sujetos en ese lugar. Quisiera cerrar aquí. ¿Qué significa? No es de interpretación privada.
Porque en nuestra mente, y lo que me han enseñado, es que no es de interpretación privada. Querían decir que todos pueden interpretar. Y parados anticatólicos, porque los católicos decían que solo algunos podían interpretar y el resto no. Nos paramos del otro lado, y todo anti en la iglesia nos quita del diseño eterno. Y nos dijeron, no, todos pueden interpretar. No. No es de interpretación privada, no significa que todos puedan interpretar. No es de interpretación privada, significa no es de interpretación de idiotas. Porque esto lo tiene que inspirar el Espíritu Santo. Porque aquí tiene que obrar el Espíritu Santo. Déjeme dejarle este pasaje bíblico y pasarle ya a nuestro amado apóstol Gabriel. Gabriel, si quiere pasar. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Así de pie como estás, si puedes tomar para anotar. La palabra más exacta de inspiración es comprobar para demostrar. Una de las expresiones es soplar, pero la palabra más exacta para inspirar es comprobar para demostrar. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Lo puedes saborear? ¿Lo puedes saborear? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mueve tus manos delante del Señor allí donde estás. Antes de anunciar, la inspiración que produce el conocimiento de su persona. El conocimiento que es el fruto de contemplarle, de conocerle, de amarle, de disfrutarle. Y ahora no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y queremos anunciarles. Para tu agenda. Si solo lo que hay es letra, para tu agenda. Pierde una semana de trabajo, pero gánalo a Él. Para lo que tengas que parar. Y crucifica al idiota que quiere mantenerte en el ministerio de pie. Y vuelve a ese momento que cuando abrías la boca, el ambiente se cargaba de su temor reverente. El ambiente se cargaba de vida, de vida, de vida, de vida. Toma este minuto, por favor.
este minuto para vaciarte en Él. Para vaciarte en Él.